Y abra sus Biblias ahí en el libro de Éxodo 39, perdón. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y nos vamos a enfocar en el fuego incienso extraño. Es bueno saber cómo vamos caminando. Es bueno saber en sí, estoy agradando a Dios, estoy haciendo su perfecta voluntad, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Les decían los discipulados que es muy importante reconocerlo y saber exactamente qué es lo que estamos haciendo de nuestro diario vivir. El Señor no permite incienso extraño. O sea que Él nunca lo pidió. Ese incienso que se supone que estamos ofreciendo, porque había un altar para el holocausto, pero este era exclusivamente para ofrecer incienso, pero agradable a Dios, que al Señor lo estuviera demandando de su pueblo. Ellos habían salido de esclavitud de más de 400 años. Ellos necesitaban en sí un fundamento. Este pueblo necesitaba una estructura. Cuando ellos salieron al desierto y estuvieron en sí ya libres, pero la ausencia de la esclavitud no era libertad. Prueba de ello, el Señor les dice: sube acá al monte y yo te voy a dar los mandamientos. Un mandamiento no es opcional, un mandamiento es un orden que se tiene que hacer como el Señor indica, no como yo pienso, no como yo creo, sino como Dios me está indicando que lo debo de hacer. Y en este capítulo, el 30, no lo vamos a leer. Este capítulo en sí, hermano, es el capítulo más grande de la adoración al Señor. ¿Qué es lo que está demandando el Señor de su pueblo para adorarlo? Pero Él recalca exactamente y dice: no quiero nada extraño. ¿Por qué? Porque quiero que reconozcas que yo sé los pensamientos, conozco tu corazón, lo más profundo de tu ser, dijo el Señor, yo lo conozco. Yo sé cómo estás viviendo, yo sé cómo te has levantado, cómo has caminado, aún tu acostar, yo lo sé. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos conciencia. Yo conozco todo, dice el Señor. En Gálatas nos dice exactamente también Pablo: no se engañen a ustedes mismos, a Dios no lo podemos engañar. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Probablemente muchas personas, ¿verdad?, en este camino piensan que podemos engañar a Dios. No lo podemos engañar. El Señor conoce cómo estás caminando. El Señor sabe lo que hiciste ayer. Es más, hace una hora todavía el Señor lo sabe. ¿Qué es lo que estás haciendo en tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu negocio? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu casa? Todo lo sabe el Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, ya no lo sabemos hasta de memoria estos versículos, pero cabe mencionarlos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: nosotros hemos creído en el Señor. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque creemos la palabra. Entonces el Señor les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es lo que ellos necesitaban, este pueblo de más de 400 años en Egipto de esclavitud. Ellos iban saliendo y el Señor los lleva al desierto con un propósito. Los lleva al desierto con un propósito. No para que el Señor se diera cuenta si le querían servir. El Señor es omnisciente, todo lo sabe. Él los llevó para que ellos se dieran cuenta si van a seguir al Señor o no lo van a seguir. Y ahí lo estamos viendo exactamente. Los lleva al desierto, porque decía yo, ¿por qué no los lleva inmediatamente a la tierra de Canaán? No, tiene que ser al desierto para probarlos y para que ellos mismos se dieran cuenta si vamos a seguir al Señor. En ocasión, un hermano va con el pastor y le dice: pastor, el Señor pide mucho.
¿Por qué me dice usted eso? Pues fíjese, no, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro y comienza a hacer esto, comienza a hacer lo otro. El Señor no pide mucho, hermano. Quítese eso de la cabeza. El Señor pide todo. No mucho. El Señor pide todo. Dame, hijo mío, tu corazón. Deja de hacer lo que a ti te agrada y comienza a hacer lo que a mí me agrada. Le estaba el Señor diciendo en todos estos mandamientos qué es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos venían de Egipto. Venían en sí, hermano, de costumbres paganas. Como muchos de nosotros fuimos sacados del mundo y traemos esas costumbres. Y el Señor dice, no las quiero. Este pueblo, al salir, una vez más, el Señor les dio los mandamientos. Pero mire, hermano, qué situación tan pesada. El Señor también le dice, establece la Pascua. La Pascua. Y ellos usaban tres cosas para la Pascua en sí: hierbas amargas, el pan sin levadura y el cordero sin mancha. Todo esto era en sí, hermano, reflejando lo que es el verdadero cordero, que es Cristo. Pero vamos a hablar de esta situación. ¿Por qué hierbas amargas? Por todo el mal tiempo, los sufrimientos que el pueblo judío pasó en Egipto. Eso representaba para ellos. El pan sin levadura era un pueblo apartado para Dios, un pueblo santo como somos nosotros. Un pueblo que Dios nos ha apartado, nos ha sacado del mundo y nos ha puesto en el camino angosto, que es Cristo Jesús. Y el cordero sin mancha en sí estaba hablando de un futuro cordero, que es Cristo Jesús. Y ya Pablo en Romanos 12:1 dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no quiere más corderos muertos el Señor, aunque sean limpios, que no tengan mancha, sino que ahora quiere tu cuerpo. ¿Que te va a costar? Sí, te va a costar. Les decía ahorita a los hermanos que traemos unas ideas tan arraigadas en nuestras vidas que batallamos en quitárnosla. Pero es necesario para agradar a Dios y no estar ofreciendo incienso extraño, sino que mi alabanza llegue ante la presencia del Dios Altísimo. Mi adoración llegue, mi oración que no tenga ningún estorbo, que llegue a la presencia del Señor. Una nación que no recuerda lo que fue ayer, no sabe lo que es hoy ni lo que está tratando de hacer. En Jueces 3:5-8, Israel se olvidó de quién era. Una nación, una vez más, que se olvida de dónde viene, no sabe a dónde va, ni sabe lo que soy. Tienes que recordar exactamente, Israel necesitaba reconocer que estaba en esclavitud y el que lo liberó fue el Señor. No se te olvide. Y que le dio estatutos y que le dio mandamientos. Así los hijos de Israel habitaban entre cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres, cosa que el Señor le había dicho: vas a ir a la tierra prometida, pero no te vas a contaminar de las cosas que están ahí. Muchas personas venimos, hermano, de México, de otros países, y lo primero que hacemos en este país, que es contaminarnos del pecado, de las cosas malas. Todo el mundo lo hace, pastor. ¿Por qué se escandaliza? Yo no me escandalizo, para nada. Pero sí quiero evitarle que vaya al infierno. Y dieron sus hijos a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Mira todo lo que estaba haciendo Israel. 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán 8 años. Tuvieron que servirle 8 años, esclavos otra vez. ¿Todo por qué? Porque no permanecieron en los estatutos que el Señor les había dado.
¿Ve la importancia de conocer los mandamientos del Señor? Hay muchas personas que conocemos a Cristo, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos en Dios, pero hay que agregarle obediencia. Tenemos que creer y obedecer a Dios, de otra manera no estamos agradando. Que no se te olvide en sí nunca de dónde te sacó el Señor. Que nunca se olvide lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Qué les parece? Esta nación que me gusta es el eslogan de Donald Trump. Volvamos su grandeza a USA. Nunca va a ser si tú no le devuelves la grandeza a aquel que te hizo USA. Dale, devuélvele la grandeza a él. ¿Cómo puede ser posible que las mismas cortes de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos declaró que nadie puede atentar contra las raíces del cristianismo porque es un mal para el pueblo, para el ciudadano? Abraham Lincoln creía: bienaventurados las naciones cuyo Dios es el Señor. Él creía, presidente de los Estados Unidos. La Corte Suprema, de igual manera. Hay de aquel, dice, que atente contra las raíces del cristianismo. Este pueblo o estos peregrinos, como le conocemos, fueron en el 1620, salieron 156 años, declaran la independencia de Inglaterra. No querían saber nada, no más reyes. Fue en 1776 su independencia y se celebra el 4 de julio. Mire todo esto como el Señor lo va haciendo. Y este pueblo, su constitución fue en 1787, 11 años después de su independencia. Ellos forman su constitución basado casi toda en la palabra de Dios, a tal grado que al billete le ponen: en Dios confiamos. Aleluya. Qué tremendo es todo esto. Esta nación es grande, si es grande, cuando está sometida a la perfecta voluntad de Dios. Me recuerdo hace muchos años un gran evangelista le dijo a uno de los presidentes: y a ti te digo, presidente de los Estados Unidos, el día que Estados Unidos se aparte de la perfecta voluntad de Dios, este gobierno va abajo. ¿Qué está sucediendo? Cambiando las leyes de Dios, por lo que un licenciado metió a corte, una mujer metió a corte y ganaron. Sacan en el 1964, sacan la oración y la Biblia de las escuelas. Meten una ley donde dice el child abuse, que no le llame la atención al niño, déjalo, es una persona, respétalo. Y la Biblia me enseña que el niño nace con necedad. El niño es necio, pero la vara de la corrección lo apartará de él. Y si tú no le apartas la necedad al niño, se hace rebeldía. Mira cómo están ahorita los jóvenes cuando los papás se duermen en sus laureles, cuando no quieren hacer lo que les corresponde hacer. Y esto no es, hermano, con en sí, como esa palabra que estábamos ahorita, ser autoritarios. No, no, no. Si no, esto es por amor. Pues ¿qué cree, hermano? Que cuando esto sucedió en la Corte Suprema, cuando esto sucedió de los presidentes que creían en la palabra, ¿verdad? Y se ordenaba que se hiciera la perfecta voluntad de Dios. En 1920 salió John Dewey, el padre de la educación progresiva, declaró: ni Dios ni el alma existen. Vámonos. Eso fue en 1920.
y comenzó él a demandar ese sentimiento que él traía. Al igual que la mujer esta que metió y empezó en California, lo del child bus, que no llame la atención. Esta persona entró, ni Dios existe en 1920 y era de educación, ni el alma. No existen. Personas que se levantan y comienzan a venderte su pensamiento, ¿verdad? Y la persona ahorita, hay varones, créamelo, y hermanas que tienen más de 30 años en el evangelio y vienen y me dicen, oiga, los adventistas no tendrán razón. Oiga, no tendremos que guardar el sábado. Oiga, yo creo que las fiestas de los judíos tenemos que guardarlas porque era una ley perpetua, sí, para ellos. Pero no, tú eres judío. Sí, yo soy, vámonos. Ahora ya no, pero ahorita ya son puros judíos, israelitas. Hay muchos ahorita hasta en la radio. Shalom, Samabdo, ay, Señor del cielo, y apantallan. Oye, este sí sabe, déjame con él, ¿verdad? Que no te engañes, hermano, no te engañes. La palabra de Dios no puede ser equivocada. ¿Cómo puede ser posible? Fíjese muy bien que en el siglo XXI el Espíritu Santo haya esperado todos estos siglos hasta que a estas personas se les ocurrió o les vino la inspiración. ¿Y todas las demás almas? Como una persona, cuando yo estaba en unos estudios de los matrimonios, y me dijo una esposa de un pastor de aquí local, yo no creo en el orden divino que usted predica. Para empezar, no es mi orden divino, es el orden divino en la palabra. Aquí lo dice la palabra. Dice, pues yo no creo en esto. Perfecto. Perfecto. Son ideas que están tan arraigadas, hermano, que para quitárnoslas batallamos bastante. Vamos a batallar, pero vale la pena. Créame, créame que todavía no termina el Señor su obra conmigo. La está perfeccionando todavía. Ya voy para 39 años en el Evangelio y todavía no la perfecciona. Bueno, dice esta persona también, no existe un código moral y por eso el hombre debe ajustarse a sus normas éticas, a su propio juicio, al igual que Israel en Jueces 17:6. Y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es lo que la carne quiere. ¿Por qué? Guiada por el diablo. Esto es lo que el pastor está diciendo. Pero yo creo otra cosa. Ten cuidado, hermano. Yo no hablo mi palabra, hablo la palabra de Dios. Se debe tomar con reverencia, escuchar con respeto. Es la palabra de Dios. Si el Señor lo está diciendo, créalo. Y dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es, una vez más, lo que el diablo quiere hacer que usted piense. Al igual que Eva, cuando se puso a platicar con el diablo, con la serpiente, y le dice, Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto vas a ser igual que él. ¿Se fija? Cómo el diablo siempre ha tratado de vender su pensamiento, ¿verdad? Y que usted mire como él, que usted piense como él. Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Por eso necesitamos día con día comer palabra del Señor. Día con día estar sobre la palabra del Señor. Háblame, Señor. Tu siervo escucha para obedecerte. Háblame. A veces en cada situación, anteriormente, hermano, que estaba pasando por ciertos detalles, le decía yo al Señor el por qué y el por qué, Señor. Si yo te sirvo, yo esto, ahora no. Ahora le digo, ¿para qué, Señor? ¿Para qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Qué necesito yo hacer? Todavía más, dice el Señor. Métete más a mi palabra, métete más al ministerio, métete más a lo que tienes que estar haciendo. Está en los cielos. Mire, gloria a Dios. Satanás
igual le digo, fue lo que puso ese pensamiento en Eva y ella se la creyó. Dice, y vio que el fruto era agradable. ¿A qué? A la carne. El diablo te quiere poner a ti que lo que él te está diciendo es agradable, pero la carne, pero no el espíritu. Y lo tomó y comió de él, y fueron abiertos sus ojos. Él te hace creer que todo va bien, el diablo. No te apures, no te ha pasado nada. ¿Cuántos años tienes haciéndolo y no te pasa nada? Hay personas que desobedecen a Dios voluntariamente, y la Escritura nos dice que no debemos de estar pecando, sino al contrario, que debemos de estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando sacan la Biblia y la oración de los escritorios, bueno, la Biblia de los escritorios, miren nomás lo que hizo Satanás. Hasta pena da decirlo. Gente tan inteligente como son los maestros, tanto que estudian, sacan la Biblia de los escritorios y meten unos objetos que dice, no lo hagas, pero si lo haces, cuídate. ¿Para qué lo voy a decir? Usted sabe de qué estoy hablando. A los adolescentes, no lo hagas, y a los jóvenes, pero si lo haces, cuídate. Sacan la Biblia y meten esta situación. Los 10 mandamientos estaban en la Corte Suprema, los quitaron, los retiraron. Esto puede ser un daño psicológico, dice, para los niños. Estoy hablando de cuando sacan la oración y la Biblia de las escuelas. Óigame, qué tremendo esto. Ahorita estuve leyendo que Canadá está tratando de recoger todas las Biblias, porque es un libro homofóbico. Está en contra. Es un libro, imagínese usted, Canadá está por levantar todas las Biblias. Por eso, ¿por qué cree que es bueno memorizarla, grabarla en su corazón? He aquí que vienen días, dice el Señor, en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo los seré por Dios. Aleluya. Esto es lo que dice el Señor. Por eso es bueno memorizar la palabra, bueno tenerla, para que si algún día nos llegan a quitar esta Biblia, si es que todavía el Señor no viene, hermano, tengamos la verdad en nuestro corazón grabada. Ay, hermano, hay tantas cosas que platicar sobre cómo ha estado cambiando. Estados Unidos se le olvidó o se le está olvidando de dónde viene. Se le está olvidando de dónde viene. Necesitamos, como el Señor le dijo a Jeremías 6:16, ve y párate en los caminos y dile a la gente que hagan un alto en su vida y que pregunten por las sendas antiguas y vuelvan a ellas. Y el pueblo dijo, no andaremos. Mire, cómo la palabra del Señor en sí son buenas nuevas, no son malas. Son buenas, nos traen en sí, nos confrontan qué es lo que estamos haciendo día con día. Este trabajo, hermano, gloria al Señor, así lo miro, de ser padre, de ser madre, en sí, mantenerte como cristiano, sí nos cuesta bastante, pero vale la pena. Porque, hermano, vamos a pasar la eternidad en el cielo. Este cuerpo corrupto, hermano, se va a echar a perder. Es más, creo que ya se está echando a perder. Pero el cuerpo glorioso, hermano, incorruptible que estamos esperando en aquel día, seremos, hermano, gloria a Dios, revestidos, transformados. Esto no, pero aquello sí, eternamente. Y eso es lo que nuestra mirada debe estar puesta siempre en ese galardón. ¿Qué es un incienso extraño? En Levíticos 10, 1 al 3. Vamos a ver un ejemplo ahí de unos hijos de un sacerdote. ¿Qué es un incienso extraño? Levíticos 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdote, profeta, tomaron cada uno su incensario
y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Aleluya. Que él nunca les mandó. El 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. El padre de aquellos 2 hijos que habían sido fulminados por un rayo cayó, porque él sabía que estaba en lo correcto. Dios está en lo correcto. Todo lo que nos acontece para bien. En cada situación que está aconteciéndote, haz un alto y pregúntale al Señor: Señor, esta situación ¿para qué es? Y el Señor te va a contestar. Hoy en la iglesia, hermano, hoy en el tiempo de la gracia, en el Evangelio de San Juan 4, 23 y 24, Dios tuvo una plática con una mujer ahí, muy tensa, muy profunda, hermano. Gloria a Dios. Ahí en el Evangelio de San Juan 4, 23 y 24. Ella estaba platicando, esta samaritana, con un judío. Ahí ya conocen ustedes esta plática. Mas la hora viene, le dijo el Señor Jesús, y ahora es, desde aquel entonces, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No podemos escondernos de Él. Dios conoce todos los pensamientos más profundos de tu corazón. Aún los que estás pensando ahorita, Él ya lo sabe. Tremenda situación. Y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. No trates de engañar a Dios. Sé honesto, sé sincero. Y ahorita, antes de irte, si hay algo que Dios te está en sí redarguyendo, ponte a cuentas con Dios. Señor, no lo había visto de esta manera, que este incienso era extraño para ti. Yo pensé que por venir a la iglesia, yo pensé que por ser cristiano, yo pensé que porque… No. Yo estoy viendo tu vida. Uno de los discípulos se acerca y le dijo: Señor, va a ser muy difícil saber quiénes son tus discípulos. ¿Cómo conoceremos? Por sus frutos. No dijo porque haya cruzado el mejor seminario del mundo. Dijo: por sus frutos los conoceréis que son mis discípulos. Y por último, hermano, el Salmo 11, versículo 3. Aleluya. Si fueren destruidos los fundamentos, mire muy bien, ¿qué ha de hacer el justo? ¿No se están ahorita, hermano, destruyendo los fundamentos que el Señor puso en esta nación? Vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos necesita volver a las sendas antiguas. Si Él quiere volver la grandeza encima, vamos a devolvérsela a Dios. Porque Dios lo promete. El día que tú hagas esto, todas estas bendiciones te van a llegar. Y los peregrinos lo trajeron. Ellos lo sabían, ellos lo vivían. Pero hombres que nacen y comienzan a tener sus ideas y comienzan a tratar de vendérselas a otros. Nunca vendas tus ideas. Nunca vendes lo que tú crees. Enseña la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Día con día come la palabra de Dios. Mire el versículo 7. De ahí mismo. ¿Qué ha de hacer el justo? El hombre recto mirará su rostro. Ponte de pie. ¿Qué ha de hacer el justo? Nunca quites tu mirada del Señor. Nunca quites tu mirada del Señor. Suceda lo que suceda, pase lo que pase, vengan las modas que vengan, tú no cambies. No seas como la ola del mar, ya para allá, ya para acá. Yo sé a quién he creído, y este es Cristo Jesús.